El eco de sus propios pasos era la única compañía en la inmensidad de aquellos pasillos. Cada noche, el mismo ritual. El chirrido de las ruedas de su carro de limpieza, el olor a desinfectante que se aferraba a su ropa como una segunda piel, y el zumbido constante de las luces fluorescentes sobre el suelo de mármol, un espejo infinito que le devolvía una versión distorsionada y cansada de sí mismo. Era un fantasma que borraba las huellas del día, un hombre cuya existencia comenzaba cuando la de los demás terminaba. Veía los restos de sus vidas en las papeleras, notas arrugadas con sueños rotos, envases de comida rápida consumida con prisa, una flor solitaria que alguien olvidó llevar a casa. Tocaba los escritorios donde se tomaban decisiones que podían cambiar el mundo, pero su mundo se limitaba a esas 4 paredes, a ese ciclo sin fin de pulir y recoger. Nadie le veía. Los pocos ejecutivos que se quedaban hasta tarde pasaban a su lado como si fuera parte del mobiliario, una sombra funcional que garantizaba que el mañana sería tan impecable y estéril como el hoy. Su voz se había encogido hasta convertirse en un murmullo, un simple buenos días o buenas noches que rara vez encontraba respuesta. El edificio tenía 4 plantas, 4 mundos que conocía de memoria. La primera, con su recepción imponente y fría. La segunda y la tercera, un laberinto de cubículos idénticos. La cuarta, los despachos de los directivos, con sus maderas nobles y sus vistas a la ciudad dormida. Pero había una 5ª planta. El botón en el panel del ascensor estaba ahí, tan real como los demás, pero para él era una frontera, un muro invisible. La regla le fue entregada el primer día, con la misma naturalidad que el uniforme y las llaves: no subir jamás a la 5ª planta. Sin explicaciones, sin excepciones. Una orden que había acatado durante años con la sumisión del que no espera nada más. Pero el silencio de aquella noche era diferente, más denso, más pesado. Mientras limpiaba el cristal del último despacho de la 4ª planta, su mirada se perdió en las luces de la ciudad, tan vivas y lejanas. Sintió el peso de todos los días iguales, de todas las noches vacías. El miedo a lo desconocido de la 5ª planta había sido siempre un ancla, pero de pronto se dio cuenta de que lo que realmente le aterraba era la certeza absoluta de su propia vida. El zumbido de la ventilación pareció cambiar, convirtiéndose en un susurro que venía de arriba, una llamada desde el lugar prohibido. Se detuvo, con el paño en la mano, y por primera vez en mucho tiempo levantó la vista hacia el techo, como si pudiera ver a través del hormigón. La rutina se había roto por dentro. Una pregunta, pequeña pero afilada, comenzaba a abrirse paso en su mente. La pregunta se quedó flotando en el aire viciado por el producto de limpieza, tan insistente como el zumbido eléctrico. No era una pregunta de palabras, sino de peso. El peso de una vida entera medida en pasillos recorridos y basura ajena. Su mirada cayó sobre el escritorio del director, sobre una fotografía en un marco de plata. Un hombre sonreía, con un niño pequeño a hombros, y ambos miraban hacia el horizonte desde la cima de una montaña, el mundo a sus pies. En el cristal que protegía la imagen, vio su propio reflejo, una figura encorvada, diluida por la luz artificial, un contorno sin detalles, sin historia. Y en ese instante lo comprendió. El miedo a la 5ª planta no era el ancla era él mismo. El ancla era la aceptación de ser invisible, la costumbre de no levantar la voz, la comodidad de una rutina que lo protegía de cualquier posible fracaso porque le impedía cualquier posible intento. El verdadero monstruo no estaba esperando tras una puerta cerrada en el piso de arriba. El monstruo era esa sombra que le devolvía la mirada, ese hombre que había olvidado cómo se sentía tener el mundo a sus pies. Dejó el paño sobre la mesa de caoba. El gesto fue lento, deliberado, como si depositara un arma o una bandera de rendición. Se dio la vuelta y caminó, dejando atrás su carro, su única posesión en aquel universo de otros. Sus pasos ya no eran un eco cansado, sino el ritmo de una decisión irrevocable. Se plantó frente a las puertas metálicas del ascensor y supo que la prohibición no era una regla impuesta por otros, sino un límite que él había aceptado. El botón con el número 5 ya no parecía una amenaza, brillaba con la luz de una posibilidad, la única puerta de salida a una vida que se repetía en un bucle infinito. El corazón le latía en la garganta, un pulso salvaje y olvidado. Extendió la mano, y el dedo que durante años solo había conocido los botones del 1 al 4 rozó el frío plástico del 5. No hubo vacilación, presionó.
Las puertas se cerraron con un siseo neumático, sellando el mundo conocido a sus espaldas. Un leve tirón le sacudió el estómago mientras la cabina iniciaba un ascenso silencioso, rompiendo una ley no escrita y ascendiendo hacia el corazón de su propio miedo. Las puertas del ascensor se abrieron sin un sonido, revelando no un abismo ni una amenaza, sino el silencio. Un largo pasillo, alfombrado, oscuro, salvo por la luz pálida de la luna que se filtraba a través de un inmenso ventanal al fondo. No había monstruos, no había secretos corporativos ni experimentos ocultos, solo había abandono. Avanzó con cautela, sus zapatos de trabajo ahogados por la moqueta gruesa. El aire olía a madera vieja y a electricidad dormida. Al final del pasillo, una única puerta de madera maciza estaba entreabierta. Empujó la puerta y el olor se intensificó. Era una sala de grabación, silenciosa y cubierta por el fino polvo del abandono. Una mesa de mezclas con decenas de botones y deslizadores parecía una ciudad en miniatura dormida bajo un manto de olvido. En el centro de una cabina insonorizada, un micrófono colgaba de su soporte como una flor de metal marchita. Se acercó y sus dedos, acostumbrados al tacto frío del metal de su carro, rozaron la malla metálica del micrófono. Y en ese instante lo supo. La prohibición no era un mulo para proteger algo valioso de él. Era una niebla para protegerle a él de su propio potencial. El único monstruo allí era el eco de una oportunidad perdida. Aquella noche no limpió nada en la quinta planta, solo se sentó en la silla del técnico de sonido y observó. A la noche siguiente, después de terminar su ronda habitual con una eficiencia casi febril, volvió a subir. Llevaba consigo un paño limpio de su propio bolsillo. No limpió con la resignación de su oficio, sino con la reverencia de quien pula un tesoro. Desempolvó la mesa de mezclas, el cristal de la cabina, el soporte del micrófono. Cada noche, un nuevo ritual. Buscó en internet desde su viejo teléfono, en los descansos, manuales de aquellos equipos antiguos. Aprendió qué era un ecualizador, qué hacía un compresor, cómo funcionaba un preamplificador. Se convirtió en un estudiante en la Universidad del Silencio. Una semana después, se atrevió a encender la consola. Una a una, las luces de los búmetros parpadearon, devolviendo la vida a la ciudad dormida. Se sentó frente al micrófono, se puso los audífonos y pulsó el botón de grabar. Abrió una bella boca para hablar, pero solo salió un suspiro tembloroso. El silencio de su propia voz era ensordecedor. Lo intentó de nuevo, leyendo la etiqueta de una botella de agua que había traído. Su voz, filtrada por los auriculares, le sonaba ajena, frágil, pero era suya. Por primera vez en años, se estaba escuchando a sí mismo. Cada noche, su verdadero trabajo comenzaba al terminar el oficial. Empezó a contar las historias que barría cada noche. La historia de la nota de amor arrugada encontrada junto a una papelera, la del dibujo infantil abandonado en la sala de reuniones, la de la flor solitaria que se marchitaba en un jarrón sin agua. Narraba la vida invisible que pulsaba en aquel edificio, y al hacerlo, narraba la suya. Su voz, antes un murmullo encogido, se desplegó en el aire de la cabina, llenando el vacío. Ya no era la voz de una sombra, era la voz de un hombre que había encontrado sus palabras en la basura de otros. El cambio descendió con él a las otras 4 plantas. Su espalda ya no estaba encorvada. Sus pasos ya no pedían perdón por existir. Su buenos días ya no era una pregunta, sino una afirmación. Los ejecutivos, que antes lo atravesaban con la mirada, ahora lo veían. Notaban algo distinto, una presencia, una calma que no estaba ahí antes. Él ya no era parte del mobiliario. Era un hombre que guardaba un secreto, no de miedo, sino de poder. Una noche, mientras estaba en la cabina, con los ojos cerrados, entregado a un relato sobre la esperanza que vio en una mancha de café con forma de pájaro, sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Estaba tan inmerso en su propia voz, en el calor de las palabras que fluían de él, que no oyó el suave clic del ascensor al llegar a la planta. No oyó los pasos sigilosos sobre la alfombra. Solo notó la corriente de aire frío cuando, con un leve chirrido que cortó el silencio, la puerta de la sala de grabación, la que nunca nadie había abierto, comenzó a girar lentamente sobre sus goznes. El corazón se le detuvo en el pecho, un golpe seco y mudo. El aire se escapó de sus pulmones. Se quitó los auriculares con una lentitud de pesadilla, convencido de que al darse la vuelta encontraría el fin de todo, la figura de un guardia de seguridad o un directivo enfurecido, que lo devolvería de un empujón a su mundo de cubos de basura y pasillos vacíos.
Pero en el umbral no había un uniforme ni un traje caro. Había un hombre anciano, apoyado en un bastón, con la espalda encorvada por el tiempo, pero con una mirada que ardía con una curiosidad infantil. Era el rostro de la fotografía del despacho, el del hombre en la cima de la montaña, ahora surcado por el mapa de 80 años de vida. El anciano no dijo nada. Entró en la sala con pasos cortos y silenciosos, ignorándolo por completo. Sus dedos arrugados, casi translúcidos, acariciaron la superficie de la mesa de mezclas, deteniéndose en un deslizador como si saludara a un viejo amigo. El hombre de la limpieza se quedó de pie, paralizado, esperando la sentencia. Finalmente, el anciano se giró y le miró. No había ira en sus ojos, solo una profunda y serena melancolía. Habló y su voz era un susurro de papel viejo, pero cada palabra resonaba en el silencio del estudio. Dijo que aquel lugar había sido su refugio, donde grababa historias para la radio cuando era joven, antes de que el negocio familiar lo consumiera todo. La quinta planta se prohibió no para esconder un secreto, sino para preservar un recuerdo que él mismo había abandonado por miedo a que el silencio de ahora fuera más fuerte que las voces de entonces. No le despidió, no le gritó, simplemente le preguntó qué historia estaba contando. Y él, por primera vez sin el amparo de la soledad, con la voz temblando pero firme, le habló de la mancha de café con forma de pájaro. Le habló de la esperanza, que se puede encontrar en los restos de un día cualquiera. El anciano escuchó con los ojos cerrados, y cuando terminó, una única lágrima recorrió una de sus arrugas. Le dijo que una voz así no podía permanecer encerrada en el silencio de la noche. Aquella fue la última noche que empujó un carro de limpieza. Su nuevo trabajo no tenía horario, solo un propósito. El estudio de grabación volvió a la vida, no como un santuario del pasado, sino como una fábrica de futuros. Sus historias, las que antes se perdían en el aire viciado de una cabina olvidada, comenzaron a viajar por las ondas invisibles de la red. Primero, fueron unos pocos oyentes, luego cientos, luego miles. La gente no escuchaba a un locutor, escuchaba a un hombre que sabía ver el alma en las cosas que nadie miraba. Hablaba de la soledad de las luces de oficina encendidas de madrugada, del coraje silencioso de quien vuelve a empezar cada lunes, de los sueños que se esconden en las listas de la compra. Le dio voz a la vida anónima, y al hacerlo, se la dio a sí mismo. Ya no era un fantasma, era una presencia, un eco en los auriculares de miles de desconocidos que, gracias a él, se sentían un poco menos solos. La vida nos construye muros de rutina, de expectativas ajenas, de miedo a lo que podría haber al otro lado, y nos entrega un manual de reglas no escritas sobre qué puertas no debemos abrir, qué escaleras no debemos subir. Pasamos los días limpiando los suelos de un mundo que no es el nuestro, convencidos de que nuestro lugar está ahí, en las plantas bajas de la existencia. Pero todos, absolutamente todos tenemos una quinta planta, un lugar prohibido en nuestro interior, custodiado no por guardias ni por cerraduras, sino por el monstruo más temible de todos, la duda, el miedo que si subamos no encontremos nada, o peor, que nos encontremos con el eco de lo que pudimos ser. Pero la verdadera prisión no está en obedecer la regla, sino en no preguntarse jamás por qué existe. El verdadero silencio no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de tu propia voz. Atrévete a pulsar el botón, atrévete a subir, porque lo que te espera arriba no es el final de tu mundo, es el principio del tuyo.